¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Hoy, bueno, quiero agradecerte, Alexandra, y agradecer a la organización Flora Tristán por la invitación a este taller. Para mí es un honor, digamos, impartir esta nueva información a los participantes, a todos nuestros integrantes de esta reunión Teams, para abordar temas muy importantes. No desde mi experiencia tanto médica, sino desde la realidad que vivimos muchos de los bolivianos, desde la realidad que se ve en los centros de salud y desde la realidad que se ve con personas que en este momento deberían estar cobrando tal vez una pensión de invalidez, que lo vamos a abordar más adelante, una salud pública digna, ya sea por la seguridad a corto plazo, por las cajas o por el sistema de salud boliviano. Bueno, soy Jesús Marcelo. Sin más preámbulos, voy a empezar a compartir mi pantalla. En esta oportunidad, en esta entrega, vamos a hablar no solamente de la atención médica en salud, sino también desde la realidad que viven miles de los trabajadores, y con esto vamos a reflexionar sobre cómo son las condiciones laborales. Vamos a reflexionar también sobre los riesgos ocupacionales y las enfermedades profesionales. Estas mismas enfermedades, riesgos laborales, influyen mucho de forma directa e indirectamente con el derecho que toda persona tiene a una jubilación digna. De esta forma, ustedes verán en la diapositiva diferentes vocaciones, ejercicios profesionales, desde los formales hasta los informales. Verán que en el primer recuadro blanco se encuentra una abogada, un abogado, un arquitecto y un ingeniero, así como también las personas que se encuentran en vida activa laboral informal, un constructor, una persona artesana, ¿no es cierto? Tenemos personas que trabajan en la gastronomía callejera y todo. Ese es mi nombre. Para los que no han escuchado hace un momento, soy Jesús Marcelo Alvarado. Soy médico laboral de profesión. Tengo una experiencia de más de 6 años en el tema de la seguridad social. Y bueno, para ahora quiero comenzar diciendo, bueno, algunos datos estadísticos, ¿no? Vamos a comenzar mirando nuestra realidad en Bolivia. Como lo dice, según el INE y estudios recientes, más del 70% de los trabajadores están en informalidad, es decir, no están afiliados a ninguna caja, ¿no? Me estoy refiriendo a Caja de Salud, Caja Nacional de Salud, Caja Bancaria, etcétera, ¿no? No realizan aportes, a su vez no realizan ningún aporte a la gestora, lo que antes eran las AFPs, y están excluidos del sistema de seguridad social, sea de largo o corto plazo. ¿No es cierto? Incluso en el sector formal, muchos trabajadores no conocen sus derechos previsionales, y entre quienes cotizan existen personas que pierden su capacidad, esta capacidad laboral, ya sea por enfermedades vinculadas a su trabajo, y por ende, pues nunca pueden acceder a una pensión en el caso de que ocurriera cierto siniestro, ¿no? Esto nos lleva a preguntar de forma crítica, ¿qué estamos haciendo con la salud en Bolivia? En realidad, como ustedes verán en las imágenes, son todas estas vocaciones, también les había puesto en el inicio, donde son personas que trabajan de forma, valga la redundancia, en la parte informal, vendedores, constructores, personas de la gastronomía callejera, gremiales, etcétera, ¿no es cierto? Y la pregunta crítica es, en realidad, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la salud ocupacional? Que ese es nuestro tema de abordaje el día de hoy. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué estamos haciendo desde la salud ocupacional para evitar la exclusión de estas personas, de estos trabajadores? Primeramente, antes de continuar con esta entrega, tenemos que saber, o bueno, para tener un pilar fundamental y poder ir entendiendo un poquito mejor las siguientes diapositivas, tenemos que hablar de qué es la salud ocupacional. Aquí yo les pongo un concepto donde indica una definición de la Organización Mundial de la Salud, donde nos indica que la salud ocupacional, según la misma organización, es una disciplina que busca promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Quiere decir esto que se enfoca más que todo a la parte preventiva, ¿no es cierto? Además, la salud ocupacional es aquel equipo interdisciplinario. ¿A qué me voy con interdisciplinario? Que está conformado por una serie de
trabajadores, de profesionales que pueden resolver y pueden dar una calificación de invalidez en el caso de que ocurra una enfermedad profesional o un accidente laboral del trabajador, sea este en el sector informal como en el formal. Este tema es poco conocido, digamos, a nivel de Bolivia, ya sea porque los profesionales de la salud y los profesionales y los mismos trabajadores no conocen de su derecho. En ese sentido, pues este taller está involucrado más que todo a dar a grosso modo el tema de la salud ocupacional y de qué forma va a intervenir, digamos, en la jubilación digna en el caso de que existiera una enfermedad o un accidente laboral. Ahora bien, nosotros vemos en las imágenes también los riesgos laborales. Ustedes podrán ver en la imagen que yo estoy presentando a un minero. ¿A qué me voy con riesgos laborales? En Bolivia, miles de trabajadores se enfrentan a diario, digamos, condiciones que amenazan su salud. Entre esto puede ser sustancias tóxicas. Vemos en la imagen que este minero está expuesto a polvos. Generalmente en la medicina se habla de la silicosis, que es el resultado de la inhalación constante, crónica de polvos de sílice. Estos polvos de sílice son minerales que se encuentran más que todo en este tipo de oficios donde la mina expide este tipo de polvos, los que son inhalados a su vez, digamos, por el trabajador, como ustedes verán en la imagen, el minero, y pues desencadenando crónicamente este tipo de inhalación, digamos, va a desencadenar una enfermedad a largo plazo, sea la misma silicosis, como se llama término médico, ¿no es cierto? Alguna enfermedad pulmonar, lo que va a desencadenar a su vez, pues, una invalidez, o sea, una pérdida de la capacidad laboral de este trabajador. Un minero que desarrolla silicosis mira, y aquí está el ejemplo, fíjense en esta imagen, un minero que desarrolla silicosis antes de los 50 años no puede seguir trabajando, pero tampoco tiene los años de aporte suficientes, en este caso a la gestora, lo que antes llamaba las AFPs, ¿no es cierto? Y ahora, si esta persona atraviesa este tipo de enfermedad, la silicosis, perdón, entonces, y nadie reconoce su enfermedad como profesional, este mismo minero, al no ser evaluado por un equipo de salud ocupacional multidisciplinario o por lo menos que tenga una atención adecuada en salud, pues lamentablemente va a quedar desprotegido. Al desencadenar una enfermedad siendo un trabajador antes de su edad de jubilación, lamentablemente, pues y al no haber alcanzado sus aportes suficientes, sin una buena orientación de los profesionales de salud, de un equipo jurídico y un conocimiento de sus derechos en cuanto a la ley 065, entonces lamentablemente este trabajador va a quedar desprotegido. Y lo mismo pasa con el tema de las personas que trabajan ya en un sector formal, vamos a decir así. Ahí les pongo la imagen, pues es cuando una trabajadora administrativa, vamos a decir que puede ser una secretaria, puede estar sufriendo una tendinitis o en este caso, como ustedes verán en la imagen, una lumbalgia, un dolor de espalda. ¿Por qué? Por un riesgo profesional, un riesgo en este caso es ergonómico, por la posición consecutiva que esta secretaria de la imagen puede haber estado llevando por mucho tiempo, de forma crónica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta lumbalgia severa incluso puede durar hasta, en dependencia de los años laborales de cada persona. En el caso de una secretaria, como es el de la imagen, pues entonces imaginemos que son unos 15 años frente a la computadora, entonces utilizando tal vez los movimientos repetitivos de las manos, utilizando el mouse, ¿no es cierto? Que son riesgos ergonómicos, riesgos que le dan su ocupación, riesgos profesionales, ¿no es cierto? Y pues entonces va a desencadenar enfermedades como la enfermedad del síndrome del túnel carpiano, lo que ustedes están viendo también en pantalla es la lumbalgia crónica, puede haber una hernia de disco, ¿no es cierto? Y esto va a desencadenarse como una enfermedad común si es que no se trata adecuadamente o no se hace la pesquisa para evaluar el origen que en este caso puede ser de origen laboral. También uno de los oficios que ustedes verán también están pues los señores conductores,
choferes de diferentes tipos de vehículos, ¿no es cierto?, que mantienen la posición, digamos, en una sola posición. En este caso, como ustedes verán en la imagen, estamos haciendo una alteración de la curvatura natural de la columna. En este caso, un chofer de Trufi puede desencadenar una hernia discal tras tener muchos años de exposición a las vibraciones. En este caso, como ustedes verán, puede ser que sea un conductor de maquinaria pesada, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos que sin contrato ni seguro, ¿cuándo dejaría de trabajar esta persona? Además, no tendría ni pensión ni atención médica. Entonces, estas personas, como ustedes ven en las diferentes imágenes, el minero, secretaria, conductores y así un montón de vocaciones, digamos, de un montón de ejercicios profesionales o labores, estas personas son responsables de su exclusión previsional. ¿Ustedes creen eso? Yo lo mantengo como pregunta, ¿no? Estas personas creen en realidad que tienen la culpa de no poder, de que ellos no puedan aportar a la gestora. Entonces, en este caso, no es solamente es responsabilidad del trabajador. En este caso también es el sistema es el que está faltando en este tema. El cuidado y la previsión, como estábamos hablando desde el inicio. Aquí, estos factores, cuando no se previenen ni se controlan, se traducen en enfermedades que muchas veces no son reconocidas. Y estos son algunos de los ejemplos reales, ¿no es cierto? Ahora bien, pasando, también quiero hablarles de las enfermedades laborales que muchas veces no son diagnosticadas ni se reconocen legalmente, y eso tiene consecuencias completamente devastadoras, ¿no es cierto? Por ejemplo, el trabajador pierde su empleo sin tener un dictamen de invalidez, tal vez tiene una enfermedad o un accidente laboral y lamentablemente, si es que está en el sector formal, su baja es muy prolongada, por lo que sus empleadores recurren al despido injustificado, ¿no? Por cierto. Pero si es en el sector informal, no hay una atención médica adecuada, y si la persona no está haciendo su aporte a la gestora, pues menos va a tener un cálculo previsional para que pueda compensar, digamos, en el caso de que exista una invalidez, pues la falta de capacidad para realizar trabajos o labores, digamos, que le remuneren, ¿no es cierto? Además, no se accede a pensión de riesgo profesional si es que no hace los aportes previsionales correspondientes. No puede acreditar los requisitos para una pensión solidaria, que más adelante ya Federico les estará hablando sobre esa prima, por decirlo así. Además, podemos decir que la salud ocupacional debe ser una herramienta para garantizar que el trabajador, pues, cualquier trabajador que enferma tenga el respaldo en primer lugar, ¿no es cierto? Pero hoy en día, lamentablemente, muchas veces es un simple trámite para autorizar una simple baja médica, ¿no es cierto? Muchos de nosotros nos daremos cuenta en el sector informal, pues solamente se hace un llenado de formulario de accidente laboral para hacer el trámite administrativo que dé paso a una baja por riesgo profesional. Entonces, esos son los diferentes ejercicios, labores, digamos, que pueden desencadenar riesgos de invalidez. En el caso de la señora del primer recuerdo, pues podemos decir, una trabajadora del hogar que tiene el riesgo de quemadura. En el segundo recuadro, pues ya vemos que puede desembocar a un incendio, y por ende una quemadura sea de primer grado, de segundo, de tercer grado, ¿no es cierto? Entonces, donde puede haber afectación directamente de los nervios, de la epidermis, y puede causar una invalidez. Al mismo tiempo, ya por abajo verán pues caídas en el trabajo, un resbalo de un obrero, ¿no es cierto? Tal vez alguna máquina que en su trabajo expida algunos instrumentos, algunos materiales, y o por caída de objetos, digamos, como lo que es en el cuarto recuadro del muchacho que está con el casco, donde ha impactado tal vez algo en su ojo. De esa forma ya hay una invalidez, sea de un grado moderado, leve o severo o muy grave. Entonces va a determinar si a esta persona le puede corresponder una pensión por invalidez, ¿no es cierto? Tenemos la normativa que muchas personas
hoy en día no la conocen. Es más, ni siquiera los profesionales de la seguridad social a corto plazo tienen conocimiento. Algunos no lo conocen, y cuando aceptan, cuando ven, cuando reciben a un paciente, muchas veces son tratados por riesgos comunes, o sea, como enfermedades normales, digamos, y no por causas que puedan ser producto de sus trabajos. En Bolivia, enfermarse trabajando puede dejar sin salud y también sin pensión. Eso en el caso de que no se esté haciendo los aportes previsionales correspondientes. En esta frase completamente yo resumo, digamos, el drama, la exclusión previsional por causas laborales no reconocidas, enfermedades que muchas veces las entidades encargadas de calificar una en Bolivia, más que todo, y supeditada por la APS, no están, no hacen la calificación correspondiente, o si bien la hacen, pues, pero el grado no es el que debería tener el trabajador, ¿no es cierto? Y pues, al mismo tiempo esta frase, de alguna forma conecta emocionalmente y, pues, racionalmente con todas las personas que nosotros hoy en día estemos aportando o no estemos en el sector informal también. Ahora bien, en este caso vamos a hablar del médico laboral. El médico laboral no solo examina, es un personal de salud que tiene capacitación en salud ocupacional, medicina del trabajo, medicina laboral y ciertos riesgos, NTS, que son normas técnicas de salud en Bolivia, las que clasifican, digamos, los riesgos que pueda sufrir una persona en el desarrollo de sus actividades en el trabajo, ¿no es cierto? Ahora, estos médicos normalmente están insertos o deberían estar insertos en la seguridad social a corto plazo. Con seguridad social a corto plazo me refiero a qué? A las cajas. Ahí ustedes estarán viendo en las cajas como la Caja de Caminos, Caja Acordes, Caja Nacional de Salud, Caja Bancaria Estatal, Caja de la Banca Privada, los seguros universitarios, ¿no es cierto? Es ahí en esas instituciones que deberían estar los médicos laborales, además de también estar dentro de las empresas. Si una empresa que cuenta con más de 50 trabajadores, por normativa, nuestra Constitución y la Ley General del Trabajo indica de que debería haber un médico laboral. Este médico laboral es el que examina, previene los riesgos que puede tener un trabajador en la empresa, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo da parte a la entidad de la seguridad social a corto plazo, da parte en este caso a su caja. Y esta caja a su vez la recepciona también por un médico laboral y pues procede a hacer el desglose, la evaluación médica, la atención médica, siempre haciendo una historia clínica ocupacional en este caso, viendo los antecedentes ocupacionales, viendo los antecedentes laborales y pues dónde se ha desembocado el accidente o la enfermedad laboral. Si no es laboral, pues se pasa a hacer una atención común, como lo ves con las personas, con las enfermedades comunes, digamos, ¿no? Accidentes laborales como caída de objetos en el trabajo, resbalones, ¿qué más? Tropiezos, lesiones, traumas, todo eso. Entonces, mientras esté en horario laboral, constituyen, digamos, accidentes o enfermedades laborales. Cuando pasa el tiempo de forma crónica, como lo decía hace rato, digamos, constituye una enfermedad. Cuando una lesión se va instalando de forma crónica, constituye una enfermedad. Les voy a dar un ejemplo. Las secretarias, como hace rato estábamos hablando, al hacer el movimiento del mouse, normalmente hacen un movimiento repetitivo. Un movimiento repetitivo que puede estar por mucho tiempo, por años incluso, ¿no es cierto? Entonces, este movimiento repetitivo va a causar una afectación a nivel del cóndilo y a nivel de los nervios de la parte del carpo, de la mano. Puede haber esta afectación y a la larga desarrollar esta enfermedad llamada también síndrome del túnel carpiano. Normalmente las personas que padecen de esta enfermedad pueden ser trabajadoras del hogar también, secretarias, personas que utilizan las manos en sus labores de trabajo. Son
pasibles a este tipo de riesgo. En ese caso, pues muchas veces las trabajadoras, sin tener este conocimiento previo que pudo ser causante su actividad laboral, se van a su centro de salud o a su caja y pues se hacen atender y son diagnosticadas con una tendinitis, algo como una enfermedad común, digamos, que no tiene nada que ver con el trabajo. De esa forma ya se está haciendo la pérdida de este paciente y al mismo tiempo no se está haciendo la calificación que corresponde ni tampoco se está sentando el precedente que a la larga le va a ayudar, digamos, a hacer un cálculo en el caso de que esta enfermedad le cause una invalidez. ¿No es cierto? Ahora, el médico laboral no solo examina, tienen que tener en cuenta eso, también protege. Su función va más allá de llenar estos formularios, que en el caso de la Seguridad Social es formulario de accidente laboral, así se llama, y además identifica los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, una vez que se dirige a su caja o al centro de salud con un médico laboral, es orientado por este médico para decirle qué riesgos tiene en su trabajo. Además, existen exámenes pre, intra y post ocupacionales que deben ser desarrollados por la empresa para ver el seguimiento de salud de sus trabajadores. Además, se diagnostican enfermedades. Y estas enfermedades que tienen que ser vinculadas, ya lo decíamos, al trabajo, ¿no es cierto? Y actúa el médico laboral para evitar que esta enfermedad, producto del trabajo, avance. Además, este personal de salud es comprometido que puede hacer la diferencia entre un trabajador excluido, el que no aporta, digamos, o uno que accede a su derecho de la salud, a la previsión, digamos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que este trabajador, este personal de salud que reciba a este paciente y pueda identificar que su dolencia es producto de un accidente o una enfermedad laboral, puede hacer una diferencia en el cálculo de pensiones si es que esta enfermedad desencadena una invalidez. ¿Para qué? Para que la persona, al momento de ser calificada por la entidad encargada de calificar, tenga un grado de calificación correcto, y si es candidato a tener una pensión, pues que se le dé la remuneración justa, ¿no es cierto? Es lo que debería hacerse, digamos, con el personal de salud en cuanto a la seguridad social. Y lo mismo con la gestora y la APS, que es el ente que rige la seguridad social a corto y a largo plazo. Perdón, a largo plazo. ¿Qué más? Además, el rol actual, hay que ver que el rol actual mucho tiene que ver del médico laboral. Como ustedes verán en la imagen, vemos una doctora que está un poquito limitada. Si bien el profesional tiene conocimiento, puede tener conocimiento de la salud ocupacional y el trato y el de los riesgos laborales y la atención y la medicación y el tratamiento de estos riesgos, y que sepa incluso identificar de dónde se desembocaron, muchas veces el sistema hace que el médico limite o se encuentre muchas veces limitado para hacer exámenes, como les decía, los preocupacionales, los intraocupacionales y los postocupacionales, siendo que estos son, digamos, por normativa, Ley General del Trabajo, que deben hacer en sus empleadores, ¿no? Ahora bien, ahí ustedes verán la gestora, que es lo que antes eran las AFPs. Es el ente, digamos, administrador de los fondos de pensiones, de los fondos que se descuentan a los trabajadores formales, ¿no es cierto? Y a los que la gestora también que descuenta a aquellos trabajadores que de forma independiente hacen su aporte para pues tener un cálculo de jubilación hasta a la edad que corresponde. Esta gestora está a la dirección, tiene como ente supervisor a la APS. Ustedes verán en su parte izquierda de la pantalla también que la ASUS es la autoridad de la seguridad social a corto plazo que rige a las cajas. Entonces, ¿por qué pongo eso yo en la diapositiva? Ya que estos son los entes rectores que pueden de alguna forma fiscalizar alguna no mala atención, sino algún trámite administrativo que corresponda a la gestión de las pensiones, de la calificación de invalidez, en el caso de la ASUS, alguna auditoría para la historia clínica, si fuera un trabajador que se haya accidentado o tenga una enfermedad profesional.
También quiero mostrarles en cuanto a la exclusión previsional por fallas médicas. Al inicio yo les decía, digamos, de que en el caso de que el trabajador no conozca sus derechos y pueda desencadenar un accidente laboral, el trabajador es pasible a ser diagnosticado y por ello de tener una baja médica prolongada. O sea, mucho tiempo con baja médica, sí, en reposo, por decir así, y algunos empleadores de alguna forma no lo ven muy bien esto y buscan el argumento legal para poder desvincular al trabajador. Como ustedes verán en la imagen, el pequeño esquema que, pues, por un accidente laboral puede haber una invalidez. Si el trabajador no tiene conocimiento de esta invalidez o no se ha hecho la calificación correspondiente, orientado, ya sea por su seguro social o por un médico laboral o por la misma gestora, ¿no es cierto? El empleador, por incapacidad, puede ser que decida romper un contrato. No olvidemos que la Constitución Política del Estado, en su artículo 4, si no me equivoco, indica de que todo trabajador tiene derecho a la salud ocupacional. Tenemos que establecer una diferencia muy importante. Decir invalidez no es lo mismo que incapacidad. Invalidez refiere al término a aquella disminución de la capacidad en las actividades laborales. Incapacidad ya es tema sujeto, digamos, puede ser un factor genético o pues que tiene que ver con los quehaceres de la vida diaria, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, por un accidente laboral que de repente existe una baja médica prolongada, el empleador puede decidir tomar una conducta agresiva y en este momento, pues, como es en el caso del esquema, romper un contrato y hacer el despido. Entonces, para esto podemos nosotros concluir que la exclusión previsional, pues, por fallas médicas o en este caso omisiones o olvido o desconocimiento del personal de salud, ¿no? Muchos trabajadores pierden la oportunidad de acceder a una pensión simplemente porque nadie les orientó a tiempo. A lo que yo les indicaba de que al trabajador, al encontrarse con un médico laboral, incluso un personal de salud que tengan conocimiento sobre este tema, o el equipo interdisciplinario que está conformado no solamente por un médico, sino por un abogado, por un psicólogo ocupacional, por un ingeniero ocupacional, entonces, si no tiene esta orientación adecuada, pues puede ser pasible a perder, lamentablemente, hacerse un mal cálculo de su invalidez o en el peor de los casos, pues no hacer del cálculo y pues eso va a desembocar a que el trabajador no perciba la pensión si es que le corresponde o pues adquiere una probable inamovilidad, ¿no es cierto? Entonces ahí dice en nuestra conclusión, informes mal hechos, omisiones en la historia clínica o falta de derivación pueden condenar al trabajador a quedar enfermo y sin empleo, y además y sin respaldo del sistema previsional. Entonces, se plantean unos objetivos para este tema, digamos, desde el consultorio laboral planteo cambiar uno, y es identificar y documentar enfermedades laborales de forma oportuna. Después, tiene que ser orientar al trabajador sobre su derecho previsional. Ejemplo, pensión por invalidez, riesgo profesional y pensión solidaria. También como una tercera propuesta dentro de la salud ocupacional estaría trabajar en red con abogados laborales que puedan orientar en cuanto a la parte normativa, cajas de salud, en este caso la seguridad social, que les he mencionado, y la gestora para armar expedientes sólidos y que pueda el trabajador refutar, tener fundamento en el caso de una enfermedad profesional o un accidente laboral, pues su calificación sea la correcta y pueda percibir, digamos, la pensión que le corresponda. Por último, pues la intervención efectiva desde la salud ocupacional no solo es clínica, es estratégica. Significa identificar a tiempo cuándo una dolencia laboral puede convertirse en un factor de inclusión previsional y actuar con responsabilidad profesional para evitarlo. El servicio de salud debe ser un agente de enlace entre el diagnóstico y la protección social, garantizando que el trabajador no quede solo ante el daño. Y pues
para culminar, yo les hago aquí pequeña reflexión, digamos, que puede ayudar a la atención de la salud ocupacional y del trabajador en este caso, lo que constituye una sensibilización y educación previsional, poder a aquellos trabajadores informales hacer sus aportes de forma independiente para poder acceder también a la salud ocupacional. Entonces, ¿qué es la seguridad social? Como ya les expliqué, las cajas puede ser las cajas o seguridad social a largo plazo, que es la APS y la gestora, ¿no? ¿Cómo un trabajador informal puede empezar a aportar voluntariamente? Eso tendría que ser charlas que las puede impartir la misma gestora. ¿Qué enfermedades pueden dar acceso a la pensión por invalidez? Pues el mismo médico del Seguro Social les puede indicar también. O pues los asesores médicos, salud ocupacional, dentro de sus casas también pueden ser orientales sobre ese tema. Y además de eso, talleres comunitarios en ferias que normalmente lo hace el Ministerio de Trabajo, pero es una vez al año, digamos, que la población tiene acceso a poder informarse sobre estos temas, ¿no es cierto? Y por último, pues ya como mensaje para terminarlo, ahí yo les pongo una reflexión: no necesitas estar en una empresa para empezar a proteger tu futuro. Puedes aportar de forma independiente, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.